todos, bendiciones. De verdad que cada 15 días esta reunión es un alimento súper espiritual para mí. Quiero compartirles realmente la obra que está haciendo Dios. Yo en noviembre tuve un tropiezo muy grande con mi hijo menor. Él ya vive independiente, un chico de 27 años que estaba en la palabra de Dios y estaba aparentemente bajo la palabra de Dios, pero entró una chica a su vida y nos volvió el mundo al revés. Eh, pero ustedes estuvieron orando por mí en el grupo del pastor Cristian de aquí de Bogotá, Colombia. Me apoyaron mucho y venía yo haciendo ayunos, que eso fue también otra gloria porque llevaba mucho tiempo yo con ganas de hacer un buen ayuno que de verdad me levantara espiritualmente y me fortaleciera espiritualmente. Y yo simplemente le dije, Señor, tú conoces mi corazón y sabes cuáles son mis angustias y cuáles son mis temores, y te los dejo. Y pues la gran maravilla que yo le pedí a Dios era que mi hijo volviera al camino de Dios. Hoy estamos celebrando el Día de Madres aquí en Colombia, entonces pues me llevó a desayunar y lo que me dejó impactada porque sencillamente me dijo que él no estaba bravo con Dios, que sí había estado en un proceso duro con Dios, pero que no era que estuviera bravo, que él quería tener un tiempo más para poder reencontrarse con Dios. Y las palabras que él me dijo me dejaron con la boca abierta porque vi perfectamente esa misericordia de Dios y esa mano poderosa de su amor diciéndome, te estoy respondiendo tu oración y tu hijo no se va a ir de mis manos. Entonces, sé que Dios va a terminar la obra y quiero animarlas a todos y animarlos a todos. Yo he pasado momentos de mucha soledad, de mucha tristeza, de mucho llanto, pero así como lloro, así como me arrodillo triste, sola, yo sé que Él está ahí y en detalles Dios me empieza a decir, aquí estoy, tu hijo no está solo y tú no estás sola. Entonces creo que me pudieron haber dado muchos regalos, pero creo que ese es el mejor regalo. Y Él me dijo, en el momento oportuno, mami, voy a llegar otra vez a los pies de Cristo. Y creo que ese fue el mayor regalo que pude haber recibido de madre y ver la poderosa misericordia de Dios y el amor. Entonces, ánimo, ánimo que vamos a ver cosas maravillosas en medio de tanta tristeza y tanta tribulación. Dios no nos deja. Seamos fieles en la palabra. Muchas gracias y de verdad Dios los bendiga. Este grupo es una bendición impresionante. Muchas gracias por compartir y tienes razón. Sí, Y ser mamá es uno de los trabajos más difíciles del mundo. Y entendemos también que hay algunas mamás que están solitas en estos momentos. Hay algunas mamás que lamentablemente los hijos no están caminando con el Señor y que es muy, muy difícil. Pero el Señor es fiel. Y sí. también está este cuerpo de Cristo, y todos lo amamos, todos ustedes, así que nunca estarán solos, Y se nunca. mantienen en oración, que lo importante es que siempre están orando unos por otros. Y muchas bendiciones a todas las mamitas que están presentes y que tengan tenido o tengan un lindo día todavía. Que el Señor las bendiga, las fortalezca grandemente, que les dé esa sabiduría que Él solamente puede dar para guiar sus hogares y ser una buena dueña de casa, amar a su esposo y tener la bendición de Cristo siempre, cada día, ¿cierto? Así que es lindo estar aquí con todos ustedes. Amén, amén. Sin la mamá no estamos ninguno de nosotros aquí. Así que es muy, muy importante eso. Ok, le voy a entregar el micrófono ahora a mi hermano Namur. Y se puede abrir su micrófono, hermanito. Adelante. Sí, amén. Bueno, bendiciones, hermano. Nuevamente gusto de saludarle junto a mi familia. Siempre es un privilegio compartir todo lo que el Señor hasta aquí nos ha dado, así que para el servicio de Él y para su obra vivimos. Amén. Voy a leer algunos versículos del Evangelio de Juan, del em, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6 del versículo 53. Dice, esto es previo nada más para pasar a compartir y hacer memoria nuevamente de nuestro Señor Jesucristo con estos elementos del pan y el vino. Jesús les dijo, de cierto os digo,
si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. En aquel momento el Señor enseñaba antes de su muerte y crucifixión. El Señor enseñaba con estas palabras, así también a sus discípulos, como también a algunos judíos que contendían allí. Eh, Damos gracias nuevamente al Señor por hacer memoria de su sacrificio, como decía recién su palabra, que el que no ha comido de su cuerpo, de haciendo vida, la vida de Cristo en nosotros, de reconocer que por la sangre de Cristo hemos sido redimidos de una vez y para siempre, no ha tenido entonces un encuentro con el Señor, no ha podido recibir la gracia y la salvación de nuestro Señor. Oramos todavía por aquellos que han de ser añadidos, pero hoy hacemos memoria como creyentes y en el cuerpo de Cristo con estos elementos. Si gusta, hermano, tomamos ya el pan. Damos gracias al Señor nuevamente por este tiempo que nos permite recordarle y hacer memoria de aquella hora en cual el Señor enseñaba a sus discípulos en esa última cena de ese día antes de la Pascua, que este sacrificio que él iba a hacer como el único cordero inmolado, como el único cordero pascual, es que todas las veces que nosotros hiciésemos memoria de él, con estos elementos, recordásemos que hemos sido, que hemos recibido de él vida eterna y que hemos sido redimidos para siempre, hermanos. Y oramos todavía por nuestros seres amados y por aquellos que nos han dado un paso de fe. Pero gracias, Señor, porque tú y yo ahora estamos aquí haciendo memoria de su cuerpo, de esa cena en la cual el Señor nos enseñó a comer de él y a beber de él. Compartimos el pan y comemos del pan ahora, hermano, en el nombre de Jesús. Hicimos memoria también de la copa, de esta copa que hace la representación de su sangre derramada en el madero de la cruz, la cual, como decía hace un instante, es un elemento que hace memoria de la bendita sangre que nos redimió, de esa sangre que nos limpió de pies a cabeza, nos santificó y nos santificó de una vez y para siempre. Por eso su pueblo es santo, no porque por nuestras obras nos ganemos un ternito en el cielo, como a veces se escucha por fuera en el mundo. Nosotros hemos sido injertados en el verdadero olivo porque hemos creído por fe con un corazón arrepentido. Y esta sangre, este elemento que recuerda la sangre de Cristo derramada en aquel madero, eh, nos hace recordar ese bendito sacrificio y único sacrificio que nos podía hacer salvos a ti y a mí. Hacemos memoria del Señor y tomamos el vino en representación de su sangre. Amén. Gracias te damos, oh Señor, bendito Dios, por recordarnos, Señor, cada vez que nos acercamos a tu presencia. Vivimos delante de ti todo el tiempo, Señor. Somos carta abierta delante de ti, delante de todo el mundo, Señor, porque hemos creído
en aquel que dio la vida por nosotros, murió, pero al tercer día también resucitó. Y también nos dio vida juntamente con Él, porque si un día morimos en la cruz, oh bendito Salvador, por ti hemos resucitado en una nueva criatura. Si hoy vivimos en un cuerpo de muerte, ya viviremos, oh Señor, en un cuerpo incorruptible, para reinar contigo por siempre y para siempre. Gracias, Señor, por esta hermosa redención, por esta bendita bendición que nos diste para vivirla y para recordarla hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias nuevamente, mi hermano. Muy bendecido. Gloria al Señor. Ok, me parece que alguien había levantado la mano. Marta, no sé si Marta levantó la mano o fue a lo mejor un accidente. Está bien, seguimos adelante, ningún problema. Ok, nuevamente algunas personas se unieron aquí, así que bienvenidos a todos. Eh, Antes que continuemos, nuevamente le quiero dar la oportunidad a alguien que se tomó un minuto. Si es que hay alguien que quiere compartir algo con el grupo, que glorificar al Señor, pueden abrir su micrófono, levantar su mano. No, está un poquitito tímido hoy día. Está bien. Ah, ok. Erika, Adriana, puedes abrir tu micrófono, mi hermana, y después Carlos. Bueno, darle gracias a Dios porque tenemos la Santa Biblia, ¿no? Porque sin ella realmente estaríamos perdidos. Amén, mi hermana. Por tener esa guía. Amén, amén. Sin la palabra de Dios estamos perdidos completamente. Eso Amén. es. Muchas gracias, mi hermana. Muchas gracias. Carlos, Sandra, Buenas noches, ¿cómo buenas. están? Bien, bien. Bendiciones. Quiero darle la gloria a Dios en estos momentos porque estamos aquí en este lugar donde nos encontramos por su amor y su misericordia. Estamos donde vive mi padre biológico. Él nunca respondió por mí, nunca me vio, nunca estuvo pendiente de mí ni nada. Y desde que yo conocí al Señor, yo empecé a orar por Él, empecé a orar por Él, a pedirle que nos diera la oportunidad algún día de podernos ver cara a cara y tratarnos como hija y padre, que nos volviera ese corazón y que tuviéramos la oportunidad de, primero yo pedirle perdón porque como todo ser humano tenemos ese corazón lleno de heridas, de rencor, de cosas que no se pudieron superar en ningún momento, sino por la gracia del Señor, ¿cierto? Y cuando fui una nueva criatura, entendí que yo no era la juez de Él y yo no tenía por qué juzgarlo, que yo lo que tenía que hacer era demostrarle el Cristo que me salvó, que me redimió, que me perdonó, y igual yo a Él, ¿cierto? No tengo yo un corazón sino de agradecimiento a Dios, porque estoy aquí con Él. No es todavía conocedor, pero yo sé que algún día el Señor va a tener un encuentro con Él y va a ser salvo por su misericordia. Pero estamos aquí, no ha sido fácil, ha sido muy duro porque tiene un corazón muy fuerte, un corazón de piedra, pero el Señor me ha dado esa gracia, ese amor para verlo como Él lo ve, no como yo lo veo, no como lo ve mi carne, sino verlo como lo que es un hombre que necesita la salvación y conocer a Dios. Estamos aquí, podemos acompañarlo, podemos ayudarle, podemos demostrarle el amor que Cristo tiene por él. Y lo estamos haciendo, lo estamos aquí haciendo, entonces quiero darle la gloria y la honra a Dios. Amén, mi hermana. Gracias.
Gracias por contar. ¿De qué país es, hermana? ¿En qué país está? En Colombia. Ah, ok. Bienvenida y gracias por compartir, mi hermana. Muchas Sigue, gracias. Muy sigue amable. orando y intercediendo, mi hermana. No Sí. se rinda. Amén, así es. Amén. Hermanita Patricia Flores, si puede abrir su micrófono. Y después Cristina. Sí, Shalom, ¿se me escucha bien ahí? Sí, adelante. Bueno, darle gracias al Señor por esta oportunidad, porque como dije al principio, hace rato que venía como tratando de seguir el rastro, pero no tenía la ID para entrar y no podía. Y la verdad es que es una bendición muy grande compartir con ustedes porque a mí me pasa como decían los hermanos hace 15 días, porque yo vi la video que estuvo también el doctor Baruch y, y dice que bueno, muchos se sentían como cuando Pablo predicaba y entonces todos los hermanos con esas ganas de escuchar la palabra pura y como dice la escritura, sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces es muy importante mantener esa comunión, no solo la comunión, porque puede que nos veamos cada 15 días, pero que dentro de nuestros hogares todos los días estemos escudriñando la palabra del Señor, como dice el Señor, no dejando que se apague el fuego del Espíritu dentro de nosotros. Pero estas reuniones son muy importantes porque si no, el Señor no diría en su palabra, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Y con respecto a poder estar, yo le doy gracias al Señor porque hace 6 años que vengo batallando con una rotura de córnea que muchas veces me ha impedido acercarme a las pantallas. De hecho, yo durante el día no debo salir cuando hay sol, porque hay un agujero dentro de lo que es el ojo. Estoy esperando que el Señor haga un milagro o que me hagan un trasplante de córnea. Y hoy, bendito el nombre de Yeshua, que puedo estar acá frente a la pantalla y no siento ningún dolor, así que la gloria es para nuestro Señor. Amén, mi hermana, amén. Y vamos a orar por usted antes que terminemos la reunión, porque el Señor es el Dios del... Amén. 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 Amén, amén, amén. Muchas gracias, hermano. Ningún problema. Hermanita Cristina, si puede abrir su micrófono, por favor. Sí, buenas noches a todos mis hermanos. Quiero agradecer primero que nada al Señor por esta hermosa reunión, porque no les puedo abrazar físicamente, pero con mi corazón mi corazón muy calentito de cariño y me siento muy feliz de estar aquí. Y bueno, como esta reunión es grabada, quiero enviarle luego el link a unos hermanos que están pasando problemas, de caimiento en su fe, con todo este tema de los ovnis y todo esto. Hay una situación que, digamos, los que amamos la verdad sabemos que nosotros estamos en la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Esa es nuestra fe correcta. Pero lamentablemente las personas, inclusive los creyentes, se puede decir, están con el deseo de ver, de entender qué es lo que es esto de los ovnis, qué mismo es, porque esto siembra duda, altera la verdad y quieren buscar una explicación para esto. Y eso es desplazar la dependencia de Dios de nuestras vidas. Entonces creo que quisiera que entiendan que es nuestra fe correcta, la que habla Hebreos capítulo 11, que la fe verdadera no necesita que el cielo monte un espectáculo para sostener nuestra fe. Es basada en la Biblia. Entonces quiero animarles a las personas con las que compartí que se enfoquen en la palabra del Señor, que ahí está nuestra fortaleza y ahí está nuestra verdad y ahí está que podamos mantenernos firmes hasta el día de nuestro rescate. Gracias, hermanos. Amén, mi hermana. Y bien dicho, buena escritura que usó, muy agradecido. Yes. Y sí, eso es algo que ha estado en las noticias, nos han hecho preguntas y vamos a hacer un video esta semana sobre ese tema. Así que muy buena oportunidad. Y les quiero decir un resumen, como la mayoría de las personas que están en este grupo o que están viendo este video después en YouTube, que
Son mentiras que el diablo usa, tácticas que el diablo usa como mentiras para simplemente confundir no solamente el mundo, pero algunos creyentes que no andan caminando muy bien en su fe. En resumen, el 99% de lo que es reportado es todo falso, de ese tipo de cosas, y lo que se ve que puede ser algo, para nosotros es algo espiritual, son demonios. Así de simple, no existen otras personas en otros planetas, es todo falso, especialmente lo que están diciendo, que luego va a salir un reporte, que congregaron más de 1000 pastores, el gobierno, y que tienen que preparar a sus congregaciones. Primero que nada, a la mayoría de los pastores que yo he visto que han congregado son todos pastores falsos, como el Kenneth Copeland y todos esos mentirosos que les gusta sensacionalizar todo. Y nuestra fe es sólida y en la palabra de Dios. Amén. Y no hay nada que nos va a mirar ni para la izquierda ni para la derecha. Sé que esas son mentiras del diablo, no es nada nuevo. Y si no es eso, después en el futuro va a salir otra cosa. Claro que Y sí. por eso, como dijo nuestra hermana, que dio las gracias por la palabra de Dios, eso tenemos que poner nuestras vistas, nuestros ojos solamente en la palabra de Dios y nada más. Ok, bueno, vamos a comenzar ahora un mensaje corto, pero es importante, porque nunca debemos transigir nuestra fe bíblica. Muy, muy importante, especialmente en los tiempos que vivimos. Una introducción, primero que nada. Transigir significa hacer concesiones o adaptaciones para alguien que no está de acuerdo con un determinado conjunto de normas o reglas. Cuando se trata de las cuestiones bíblicas y doctrina, transigir no es bueno. La Biblia deja bien claro que Dios no aprueba que se transiga con sus mandamientos y otras cosas que también vamos a ver muy pronto. Deuteronomio. No sé si Deuteronomio, versículo 5:32 dice: por tanto, cuando de hacer todo lo que el Señor tu Dios te ha mandado, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Dios es santo y sus caminos son rectos. Dios es bueno y sus caminos dan vida. En lo que respecta a los asuntos que Dios ha abordado claramente, no negociemos, no regateemos, ni cedemos. Amén. Muy, muy importante, hermano Simón. No hay negociación. No, simplemente en estos días que estamos entrando no podemos negociar. Tenemos que mantenernos firmes, disculpe, firmes con los ojos en la palabra y no transigir. Muy, muy importante. Sigamos adelante. Estoy tratando de multitask porque están entrando más personas aquí a la reunión. Hermanito Daniel, si que usted puede abrir su micrófono, mi hermano, y compartir esta lámina con nosotros. Amén. Jesús reprendió a la iglesia de Tiatira por sus concesiones teológicas y morales. Tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Con sus enseñanzas ella induce a mis siervos a la inmoralidad sexual y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Apocalipsis 2:20. Hay ciertos límites que no deben traspasarse y hay momentos en que la concesión se convierte en maldad. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Esto es un puro ejemplo y vamos a ver otros también. Ahora le pido a Bárbara o Luis si que pueden leer esta lámina, por favor. A lo largo de nuestra vida, escucharemos muchas llamadas a transigir. Los placeres pasajeros del pecado, Hebreos 11:25, la filosofía vana y engañosa, Colosenses 2:8, y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, 1 Juan 2:16. Nos tientan a transigir en aspectos en los que no deberíamos hacerlo. Por lo general, la tentación de ceder se ve intensificada por algún tipo de temor, como el miedo a ser rechazado o criticado. Y sigan adelante con esta, por favor. Lo que hace que el compromiso sea tan peligroso
es la sutileza con la que se nos acercan. El compromiso, por definición, no implica una capitulación total ante las costumbres o los ideales mundanos. Más bien, se adapta a ellos. El compromiso nos dice que podemos tener al ídolo y conservar también a Jesús. Hay espacio en el estante para un objeto de adoración más, ¿no? ¿Y qué hay de malo en ello, si aún tenemos a Jesús? Amén. Una pausa ahí. Y estoy seguro que todos ustedes han visto esto por las redes sociales y otras plataformas también, que hay muchos que están diciendo, mira, yo sigo esto, pero también amo a Jesús. Y por eso está bien. Hay un cantante muy popular en los Estados Unidos, se llama Brandon Lake, que lamentablemente no está caminando con el Señor, pero es uno de los más populares que creen que es cristiano. Y él estuvo en un podcast con otra persona, y la otra persona se identificó como un budista cristiano. Voy a repetir eso. Él se identificó como budista cristiano. Y Brandon Lake dijo, sí, no hay ningún problema con eso. Con tal que ames a Jesús, está bien. Incluso esta persona le preguntó, ¿soy permitido en tu iglesia y Dios me va a dejar entrar al cielo? Y Brandon Lake dijo, sí, por supuesto, ningún problema. Con tal que ames a Jesús. Esas son mentiras del diablo. Esas son mentiras que están guiando a millones de personas al infierno. Y por eso es que este tema es tan importante. Vamos a ver cómo nosotros, como creyentes y discípulos de Jesucristo, qué debemos hacer. Ahora, pero no debe hacer concesiones en lo que respecta a los valores o los principios que se derivan de ellos. A continuación se presentarán algunos ejemplos de aspectos en los que no debemos ceder. Muy importante. Ok, aquí vamos a ver una lista. Y no es completa, pero un resumen. La palabra de Dios. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y que nunca le agreguemos o eliminar nada de la palabra. Esto no hay negociación. Esto es algo fundamental de cada uno de nosotros como creyentes en Jesucristo. Hay escritura y de referencia. Los fundamentos de la fe cristiana, incluyendo el Evangelio, 1 Corintios 15. La predicación fiel de la palabra, 2 Timoteo. El señorío, la autoridad y la divinidad de Jesús, como leemos en Juan 8, Lucas 16. Esto es muy importante. La exclusividad de Jesús, que la salvación solo viene a través de Él, como nos dice Juan 14, 6. Porque lamentablemente, un momento pausa nuevamente, hay muchos que se identifican como cristianos, que dicen, sí, Jesucristo es un camino, pero no el único camino. Y esa es otra mentira del diablo. Muy importante. La aceptación de que Dios creó el mundo y el rechazo de la evolución. Hay muchas personas nuevamente que se identifican como cristianos y que dicen, mira, no es tan importante que Dios creó el mundo, yo acepto la evolución. Esa es una mentira del diablo nuevamente. Porque la palabra de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis. Y Dios no miente. Eso es muy claro. Que el arrepentimiento es parte esencial de la salvación, en Hechos 3:19. Tus convicciones personales, en Romanos 14. Y en sí, cuestiones morales, tal como se definen en la Escritura, 1 Corintios 6:18. Puntos muy importantes. Cómo algunas personas acomodan sus creencias bíblicas. Estas son cosas que no debemos hacer. ¿Ok? Nuevamente, es un resumen. La lista puede ser más larga. Hay algunas personas que dicen, yo puedo asistir a fiestas o eventos, pero donde saben que habrán personas involucradas con conductas pecaminosas. El verso bíblico, 1 Corintios 15:33. Guardar silencio sobre religiones falsas como el mormonismo, los testigos de Jehová, Islam, los musulmanes, por temor a ofender a familiares o amigos. Eso lo vemos nosotros todo el tiempo. Que tienen familiares que son mormones o amigos que son musulmanes y que ellos están hablando de su fe y mantienen el silencio, guardan el silencio. Esto no es correcto. Nosotros tenemos que hablar.
No tenemos que tener la vergüenza del Evangelio. Hay personas que dicen que asistir a iglesias que no tienen una buena doctrina sólida, porque dicen, no, pero mira, contar que mi corazón esté bien con el Señor. Ese es un peligro. Uno no puede apoyar a esas iglesias que no tienen sana doctrina. Verse estos programas en la televisión, películas en el cine o en el internet, que entristecen el Espíritu Santo, Efesios 4:30. Tenemos que tener mucho cuidado lo que vemos con nuestros ojos, o la música que escuchamos, mundana, especialmente si hay niños presentes. Y por eso que mi esposa Margarita y yo nos da tanto gozo que vemos a niños que están presentes en este grupo. Y le damos la gloria a Dios por eso. Y gente joven también. Ya gente de mi edad, que ya estamos ya listos para que el Señor nos llame, es diferente. Pero los niños y la juventud es tan importante que estén aquí presentes. Personas, no hablar con respeto a un hermano o hermana en Cristo que están pecando deliberadamente. Galatas 6:1 nos dice eso. Guarden en silencio cuando saben que un hermano o una hermana en Cristo está en pecado, pero serio y a propósito. Nosotros tenemos la responsabilidad, lo hacemos con amor y con respeto, pero tenemos que confrontar y conversar con esa persona en el amor de Cristo para que se arrepienten y vuelvan a caminar con el Señor, como deberían hacerlo. Y hay algunos que defienden a falsos maestros, disculpen, diciendo que no, está bien, pues porque aparte de lo que ellos enseñan es aceptable y es bueno. Galatas 5:9, por supuesto, vemos que eso nos dice y nos corrige que no debemos hacer eso. Con Baruch hemos dicho muchas veces, tú no te puedes sentar a comer un plato y que tiene un poquitito de veneno. No puedes hacerlo. Ahora, por supuesto, todos nosotros cometemos errores porque estamos todos aprendiendo de la palabra de Dios. Nunca vamos a dejar de aprender. Pero estoy hablando específicamente de los maestros falsos y todos sabemos quiénes son esos. Amén. Así que, muy importante, muy corto el mensaje, pero algo que todos tenemos que recordar. Amén. Tenemos que mantenerlo, tenemos que tener coraje y tenemos que tener esa vista con la palabra de Dios y no tener vergüenza del Evangelio, porque estamos entrando en momentos tan difíciles que hay mucho más engaño. También vamos a estar haciendo otros videos sobre ese tema, que el engaño a veces es muy suave como se mete en la iglesia, la decepción se mete pero de una manera muy bien cuidadosa y algunas personas no se dan ni cuenta. Así que por favor, hermanos, hermanas, tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Amén. Ok, vamos a tener una discusión. Pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios. Cristina y después Namur. Adelante. Gracias, hermano Cristian. Sobre lo que usted acabó de leer en las diapositivas, quiero decirle a mi hermana con la que estuve conversando hoy que le voy a enviar este link con mucho amor, porque ella me argumentaba que en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 30, está diciendo que no alcanzó la Biblia para escribirse todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo, porque no alcanzarían los libros para escribir todo, y ellos se cogen de ese versículo para decir cualquier cosa. Pero la palabra es de Génesis a Apocalipsis, como acabó de decir usted, y el apóstol Juan no está diciendo acepten cualquier manifestación sobrenatural futura. Lo que él está explicando es que Jesucristo hizo muchas señales adicionales que no fueron registradas en ese libro específico, pero lo que se escribió es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, suficiente. Entonces, estas señales que él hizo tenían el propósito de confirmar quién era Cristo, quién fue él, no abrir la puerta para creer cualquier fenómeno espiritual, que precisamente, chusa, es terrible cómo se inventan tantas cosas, que ven demonios, que suben al cielo, que bajan al cielo y montones de cosas, y es muy triste.
Sí, no. Y precisamente este es uno de los versos claves que utilizan para argumentar cualquier cosa, pero la palabra mismo dice en Juan 4:1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Entonces, sabemos, nos anticipa el Evangelio de Mateo también, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, darán señales, y nosotros no podemos caer en eso. Y quiero decirle con amor a la hermana con la que estuve hablando hoy, por favor, que es suficiente lo que está escrito de Génesis, Apocalipsis, y no hay que andar imaginando cosas porque no se avanzaron a escribir todas las cosas que el Señor hizo. Ese no es un buen argumento, no es bíblico tampoco. Sí, no, pero Gracias. estoy muy de acuerdo con usted, hermana, y generalmente nosotros también cuando confrontamos a algunas personas así, sí, eso está en la palabra de Dios, pero nunca va a haber algo, un movimiento que va en contra de lo que ya está en la palabra de Dios. Y la mayoría de estas personas, los falsos maestros, los que usan esa escritura, generalmente empiezan a contar cuentos de que están en contra de la palabra de Dios, como usted dijo, que van al cielo todas las semanas y que ven a Dios cara a cara, todo este tipo de mentiras. Así que gracias por compartir eso y estamos de acuerdo. Vamos a ir a Namur, después a Daniel Romero y después a Owen y después a Cintia. Adelante, mi hermano Namur. Sí, bueno, nada, un paréntesis en la historia. Sabemos que esto viene de mucho tiempo atrás, desde que un emperador llamado Constantino acomodó, digamos, conjunto con la iglesia en aquel momento, todo lo que eran las fiestas saturnalias, y de ahí partieron muchas tradiciones de las cuales toda su génesis viene todos sus indicios vienen de Babilonia. Eh, bueno, nosotros cuando tenemos una tremenda responsabilidad, bueno, para cerrar ese paréntesis nada más, el tema de la apostasía, que es todo lo que nos aparta de los santos, fue la estrategia que Satanás puso después de que vio que el seguir matando cristianos o creyentes se hacía más fuerte la iglesia. Entonces cambió y ahora desde aquel entonces todo fue más sutil y hasta ahora todo es sutil. Por eso es que todo aquello que pareciera ser, digamos, algo, una buena intención y acomodarlo en la iglesia, eso trae después, es como sembrar cizaña en medio del trigo. Y es peligroso, peligroso para la iglesia y peligroso para la comunión. Entonces hay que ser vigilante con el tema de la apostasía, que por cierto en las iglesias va a tener un crecimiento enorme, como dice en las escrituras, que el anticristo no vendrá antes de que la apostasía tenga un lugar bastante significativo a nivel mundial en medio de la iglesia. Por eso nos llama a estar vigilantes el Señor. Bueno, tenemos una tremenda responsabilidad nosotros como creyentes cuando vemos que en estas cosas podemos discernirlas y no callar. Mi hermano recién decía el hecho de callar sabiendo que hay algún peligro y que el Espíritu Santo nos está llamando a amonestar a un hermano o una hermana, eh, no debemos de hacer caso omiso. Debemos de escuchar la voz del Espíritu y hablar por el Espíritu al hermano para salvarlo de esa condenación. No quiere decir que el hermano esté perdiendo su salvación, sino que está en pecado. Hay una palabra en Mateo capítulo 18, dice versículo 15 en adelante, cómo el Señor nos enseña a poder corregir estas situaciones a un hermano o una hermana que esté en pecado en medio de la congregación, en medio de la iglesia. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dile a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, como también dice la Escritura, que en un tiempo saldrán de nosotros porque estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces nosotros debemos de tener eh, diligencia en la palabra y ser vigilantes con aquellas cosas que nosotros, y como el Señor nos enseña, a poder cortarlas de raíz. Estamos nosotros, están también nuestros testigos, y si no, viene la iglesia, y si no hiere la iglesia, entonces no es una persona que pueda traer buenos frutos en medio de la congregación. ¿Quieres compartir algo? Mi esposa quiere agregar algo también. Amén. Dale gracias al Señor por esta palabra y
y meditaba un poquito en ella, la importancia que el hermano recargaba mucho cuando uno no quiere enfrentar una situación con algún familiar, ya sea por religión o porque le está haciendo algo incorrecto, porque o si no la van a tachar a uno de fanática y todo eso. Me recuerdo, hermanos, que yo fui al sur no hace un tiempo y mis hermanas ninguna son creyentes y era una buena instancia para poder hablarles del Evangelio. Y recuerdo que me llama mi madre está enseñada por los testigos de Jehová, entonces ella me dice, hija, por favor, allá en la casa de tu hermana no se habla ni de política ni de religión, porque causa controversia. Entonces, eso fue para mí como un freno, hermano, de verdad. Después, yo cuando llegué acá, nosotros con mi hija Antonia tuvimos la ocasión de hablarle y hablamos de una forma tan limitada, hablamos del Señor, pero nos limitamos porque estaba constantemente eso que mi madre había puesto en mi cabeza. Y claro, después pidiéndole perdón al Señor porque leyéndose, Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude, nos fortalezca, nos socorra y tengamos mucho cuidado con las pequeñas cosas, hermanos, que a veces parecen tan sutiles, pero un poco de levadura, hermanos, leuda toda la masa. Y la apostasía, cuando uno habla de apostasía, la gente como que no lo retrae un poco o lo ve como algo totalmente muy grande, pero muy lejano, pero a veces está en una canción, en lo que nuestros ojos ven, en dónde nos dirigimos. Entonces, que el Señor guíe nuestros pasos para que nuestros pies nunca se vayan ni a la izquierda ni a la derecha, sino que nuestros ojos siempre estén enfocados en Jesucristo, que es nuestro patrón a seguir. Eso, hermano, nada más. Amén. Muchas gracias, hermano y hermana. Y Margarita, aquí mi esposa Margarita quiere compartir una palabra. En Deuteronomio 4:2, que dice, no añadan nada a la palabra que yo les ordeno, ni les quiten nada, para que obedezcan los mandamientos del Señor su Dios, que yo les mando. Eso es lo que una de las palabras que uno siempre dice cuando alguien trae cosas de afuera y quieren incluirla en la palabra, simplemente se les dice, como el Señor siempre contestaba con la palabra, se les contesta con eso. Y eso, ellos no tienen un argumento contra eso, porque es la palabra que el Señor bien claro está diciendo. Y eso siempre nosotros nos conversamos con Cristian cuando alguien viene y trae otra cosa que no está en la palabra. Nosotros le decimos, bueno, si no está en la palabra, nosotros no vamos a preguntar al Señor, Señor, ¿por qué no está en la palabra? ¿Cierto? No, nosotros no tenemos derecho de nada. Lo que el Señor dice, hace, y lo que el Señor nos manda, hacemos. Y eso es todo. Amén. Gracias. Vamos a ir a Daniel Romero y después a Owen y después a Cintia. Adelante, mi hermano. Dios les bendiga, hermanos. Justamente tenemos una escritura aquí en 2 de Corintios 6, del 14 en adelante. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo les recibiré. Y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, sabiendo que Dios es santo, santo, santo. Reconocer la santidad de Dios para vivir en santidad, agradando a Dios, sabiendo que por la palabra de Dios y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, vamos a perder la vida, vamos a ser odiados. Debemos de
tener ese espíritu de discernimiento para saber que solo la palabra de Dios es la verdad, agradando a Dios, presentarnos aprobados para nuestro Señor Jesucristo. Jesús, hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Excelente punto y bonita escritura. Amén. Muchas gracias. Hermano Owen, ¿se puede abrir su micrófono, por favor? Hola, ¿qué tal? Soy nuevo por acá. Soy de Panamá. Bueno, lo mío más que todo, más que un aporte, como han hecho los otros hermanos, más que todo tengo una pregunta respecto a por qué he ido en diferentes iglesias y tal, y he estado viendo cosas y ahora que mencionaron lo de asistir a iglesias donde no sientas que estás realizando el tema de una creencia sólida o que se desvía de lo que dice la palabra. Me pasa mucho que cuando asisto a alguna iglesia comienzan a hablar en lenguas. Entonces indican que hablan en lenguas, que no se pueden controlar, que el espíritu está dentro de ellos. Entonces, en la Biblia dice que en 1 Corintios, capítulo 14, capítulo 14, versículo 32, habla de que el espíritu está sujeto al profeta. Entonces, ¿cómo es que no pueden controlar su habla de lenguas? Sin embargo, la Biblia dice otra cosa, ¿no? Entonces, mi duda es como realmente eso es así y si las lenguas que se hablan en la Biblia son lenguas inentendibles para nosotros o realmente lo que quería decir en ese punto de la historia donde ocurre esto en Hechos y tal, que es donde caen las lenguas de fuego, hablan de lenguas, o sea, idiomas en general, sea chino, ruso o lo que sea, cualquier idioma. ¿Es esto así? Más que todo es una duda que realmente me cuesta como mucho entender de que sea así y no quisiera estar yendo a una iglesia que realmente no está cumpliendo con algo que va algo antibíblico, por así decirlo, pues. Sí. Mira, muchas gracias, Owen, por tu pregunta. Te quiero dirigir también al canal de nosotros porque nosotros con Baruch hicimos un video extenso sobre las lenguas. Voy a poner el link, el enlace en el chat, que es por si lo quieres ver también. Un resumen. Y por supuesto también le pido a Namur o Daniel o Luis que también pueden agregar lo que ellos quieran. Ese tema de lengua es uno de los más debatados. Y lamentablemente lo que tú estás viendo está correcto, porque eso no es bíblico. Lo que vemos en Hechos es como tú dices, que eran lenguas de este mundo, porque venían muchas personas, diferentes partes del mundo, diferentes regiones, y los apóstoles estaban hablando las lenguas terrenales, las de ellos. Y por eso fue un milagro, por ellos se sorprendían, que espero que estamos escuchando, entendiendo nuestra lengua. De que sí, también se dice que hay, digamos, quiero usar esta frase, pero lengua de ángeles o celestial. Sí, yo también creo en eso, pero el 99% de lo que se ve en la iglesia evangélica o pentecostal no es lengua bíblica. Están hablando, haciendo pura bulla, están metiendo mucha bulla y no lo hacen de una manera bíblica. ¿Por qué? Porque él es bien claro en su palabra que si hay de verdad alguien hablando en lenguas, tiene que ser en orden y tiene que una persona traducir, trasladar qué esa persona dijo en esa lengua. Eso no se ve. Lamentablemente eso no se ve. Y después empiezan con otras doctrinas falsas, porque de mismo que lo ven de Hechos, que están manipulando la escritura o no la entienden, cuando se empiezan que están borrachos en el espíritu, que se caen y se empiezan a dar vuelta en el suelo. Dios es un Dios de orden. Y eso no es orden, lo que se ven en esa iglesia. Y por eso yo les digo, cuando me hacen la pregunta, esta es mi humilde opinión, que nosotros no deberíamos ser parte de ese tipo de congregación, porque nos están enseñando sana doctrina. Lo único que estamos haciendo yendo para allá es apoyándolos. Porque si va usted o otra persona, pues va otra persona y ese movimiento sigue creciendo. Y es muy peligroso, muy peligroso. Así que le doy las gracias, hermano, que mencionó esto, usted,
Y me alegro que esté aquí unido con nosotros, mi hermano. Y espero que no sea la última vez que esté con nosotros. Amén. 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 Gracias. Amén. Gracias, mi hermano. Cintia, adelante, mi hermano. Sé que quiere abrir su micrófono. Hermanos, ¿qué tal? Bendiciones para ustedes. Sí, yo tengo alguna pregunta. La otra vez conversando con unas personas, me dijeron que, por ejemplo, los niños que no nacen, ya sea por diferentes temas, van al cielo, y eso lo sé porque lo he escuchado de ustedes, pero ya no van al cielo como niños, sino como grandes, me dijeron así. Y también otra cosa es que siempre veo por ejemplo, no sé, en canal de YouTube que hay profetas que se dicen llamar profetas y dicen, por ejemplo, Dios me dijo que yo les diga a ustedes que en este país va a pasar tal cosa, y Dios me lo aseguró y se me presentó en el sueño y me dijo que tal persona, o sea, hablan como si todos los días Dios le dice que mañana va a pasar un temblor, que va a pasar un terremoto, y hablan así. Entonces, yo lo personal, de todo lo poco que sé y lo que los he escuchado a ustedes, sé que eso no es verdad. Y quisiera ver si me lo puede decir. Sí, no, ningún problema de mi manera. Y bienvenida, me alegro que está con nosotros nuevamente. Dos cosas, sí. Lo de los niños, las guaguitas, estamos hablando de los bebés, sea que murieron cuando estaban en el embarazo la mamá o fueron abortados, por la razón que sea. No hay ningún texto bíblico que nos dice que van a estar adultos en el cielo. Esas son cosas que no vamos a ver hasta que lleguemos. Esas son cosas que realmente no debería consumir nuestro tiempo. Lo que sí sabemos es que Dios salva a todos los bebés y a todos los niños. Eso es algo que yo lo veo claramente en las escrituras, y no voy a mostrar a todos los versículos, pero también hicimos un video sobre eso. Yo he hecho 2 videos individuales en mi canal sobre eso, y yo tengo esa seguridad 100% de los niños. De los profetas, esos son todos falsos. Confirmando eso, son todos falsos. ¿Por qué? Porque ninguno de esos profetas vio el ataque del 7 de octubre contra Israel. Ninguno de esos profetas supo ciertas cosas que iban a pasar en el mundo. Es solamente después que mienten y dicen, sí, el Señor me mostró eso, pero no hay ninguna evidencia. Hace poco, hace unos 2 o 3 días, murió otra mujer que era terrible. Se llamaba Johnny Lamb, que era la dueña del canal de Daystar, que es muy popular ese canal, pero son puros ladrones y fraude en ese canal. Y me alegro que Baruch se retiró de ese canal hace mucho tiempo, cuando hubo 8 escándalos. Y esa mujer murió hace 3 días. Robó millones de dólares, tenía a todos los fraudes en su programa de televisión, incluso tuvo 8 falsos profetas una semana antes que murió, dándonos la palabra, digamos, profética de Dios, que la iba a bendecir por los próximos 20 años, que iba a ser una voz para el mundo. Otra falsa profecía, porque murió 3 días después. Así que por eso que tenemos que tener mucho cuidado de todos estos falsos profetas. Y va a haber un aumento, porque el Señor nos dice en la palabra que cuando entramos en los últimos días va a aumentar la decepción y vamos a ver más y más falsos profetas y falsos maestros. Así que espero que eso haya respondido a su pregunta, hermana. Muchas gracias. Vamos a la hermana Patricia, después a Bárbara con Luis y después a Gloria. Adelante, hermana. Sí, yo pienso de acuerdo a la escritura, pues que estamos en los tiempos en que cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra responsabilidad espiritual diariamente, nutrirnos con la palabra, solo la palabra, porque el Señor dice claramente que su pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y sabiendo los tiempos en que estamos, del gran engaño, tantas mentiras que hay, tantos falsos profetas, tantos falsos hermanos, cuando leemos Mateo 25 se nos dice claramente, 5 estaban apercibidas, 5 no estaban apercibidas. Esto es una regla de matemáticas sencilla, o sea, el 50% de la iglesia no es iglesia, son falsos. Porque si tenemos 10 y 5 están apercibidos, 5 no lo están. Entonces, ¿qué son?
son gente que están allí pasando el rato, buscando que le calienten los oídos, que le digan, así te dice el Señor, este es el año tuyo, te van a dar una casa, te van a dar un auto, te van a dar dinero, vas a recibir una herencia. Pero es nuestra responsabilidad como hijos del Señor presentarnos delante de Él, como dice la Escritura, como obreros aprobados, que no tenemos nada de qué avergonzarnos y que usamos para bien la palabra de vida que nos ha sido confiada. Entonces son los tiempos en que tenemos que todos los días sacar el tiempo, porque sí hay. No podemos decir, no, yo no tengo tiempo de leer las Escrituras, porque el Señor nos da tiempo para todo. Nunca nos dijo que fuera fácil. Esta es una transición que va a ser difícil, pero no es imposible. Si Él dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, es todos los días hasta el fin, y no perder el tiempo escuchando un video de uno, un video de otro, que este dijo, que este no me dijo. Vamos a las Escrituras, ¿qué dice el Señor? Eso es lo que importa. Entonces ahí es donde nosotros tenemos, porque si nos ponemos a escuchar a uno, al otro, y al otro, y al otro, el Satán es muy sutil, por eso se llama el diablo, porque da unos engaños que son casi imperceptibles. Entonces tenemos que ser, yo siempre le pongo el ejemplo a mis hijos, el ejemplo de los banqueros. Cuando vas a trabajar en un banco tienes que conocer el billete original completamente bien para que nadie te engañe con un billete falso. Si una vez que tú conoces el billete original, no vas a caer en el engaño del billete falso. Cuando nosotros conocemos, el Señor dijo claramente, mis ovejas oyen mi voz y la siguen, y al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no le conocen. Entonces, si somos ovejas del Señor, vamos a oír una sola voz, la voz de nuestro Señor Yeshua. Pero eso, por supuesto, lo logramos con el entrenamiento diario, viniendo a las Escrituras, leyendo qué es lo que nos dice, porque el Señor tiene una respuesta para cada situación en esta vida que estamos viviendo. Así que bueno, hermanos, ánimo y escudriñemos la palabra del Señor y no nos salgamos de ahí. Amén, hermanos. Muchas gracias. De acuerdo. Y siempre, como hemos dicho anteriormente, si es que no está aquí, hay que rechazarlo. Es muy, muy importante eso. Y también a veces les digo a ciertas personas que también cuando estudien la Biblia que no se preocupen de cosas que a lo mejor no son tan importantes porque le consumen. Si ustedes supieran los tipos de preguntas que recibimos nosotros, a veces nos quedamos pero con la boca abierta. Voy a dar un ejemplo. Una persona me escribió y me dijo que estaban discutiendo, entraron a una discusión con un grupo que tienen que se junten en los hogares, de qué tipo de sandalia usaba Jesucristo. Ahora yo digo, hermano, ¿por qué entrar en ese tipo de discusión de algo que realmente no está en la palabra de Dios, que es algo que nos va a ayudar o que nos va a edificar o que podemos ayudar a otros hermanos o compartir el evangelio, o más importante, glorificar a Dios? Así que tenemos que tener cuidado con las cosas que entramos en debate y que dejamos que consumir tanto de nuestro tiempo. Timoteo te dice. Sí, adelante, dígalo. Como 2 Timoteo 2:23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Amén. A veces el Señor nos está diciendo claramente cosas que tenemos que rechazar al tiro, cerrar la discusión, no entrar en eso. Es porque el enemigo usa eso muchas para veces. distraer. Para distraer, Exacto. exacto. Bien dicho, amén. Bárbara y Luis, se pueden abrir sus micrófonos, por favor. Buenas noches, mi hermano. Compartir un poco más de lo que estamos hablando y también de lo que dijo mi hermana Patricia recién. Para testimonio igual de mis hermanos que quizá de pronto están buscando una congregación en este periodo, cuando fue el tiempo de la pandemia, nosotros también quedamos sin un grupo cómo congregarnos y también el enemigo detrás de esto. Llegaron un grupo de hermanos a nosotros, pudimos conocerlos, ellos hablaban de Cristo, se empezaron a acercar a nosotros, fueron muy amorosos, fueron muy cercanos.
y una vez conversando con ellos, avanzando más, llegaron hasta mi casa, compartíamos con ellos de la once, hablar de Cristo, del testimonio, y de pronto empezamos a escuchar de que ellos nos invitaban a nosotros a que nosotros pudiéramos entrar en el Espíritu, decían ellos. A través como de una especie de quizás adoración, pero sin cantar, una especie de adoración, meditación, decían, no, nosotros entramos en el Espíritu, y cuando a nosotros nos hizo ruido fue cuando ellos decían que ellos iban al cielo. Iban al cielo, estaban con los ángeles, hablaban con el arcángel Miguel, y luego bajaban y estaban en la ciudad celestial y vivían todas esas cosas, los cuales a nosotros con mi esposa nos impactó de sobremanera, y nosotros en ese proceso empezamos a decir, bueno, Señor, a orar firmemente, y cuando hubo una diferencia fue cuando nosotros le dijimos que habláramos de la palabra. Cuando ya sacamos, digamos, a relucir qué es lo que dice el Señor, porque nosotros le dijimos, a nosotros la verdad que no nos interesa viajar al cielo y ir a volver, hablar con los ángeles, no es una prioridad. Lo que nosotros queremos es buscar al Señor y qué nos dice su palabra. Y fue en ese momento que cuando nosotros empezamos a querer habláramos de su palabra, qué nos dice ella, fue cuando ellos tomaron la distancia. Entonces también de forma muy sutil a veces el enemigo va a traer personas que le dicen no, porque el hablar en lengua es importante, que la profecía, este hermano dice que tiene algo para ti, y muchas veces cuando nosotros no estamos firmes en su palabra, no estamos firmes en la fe, en creer lo que nos dice Dios en su palabra, podemos ser susceptibles y empezamos a dudar y decir, oh, esto también me suena bien, claro, ellos hablan de Cristo, ellos también creen en la salvación, y en eso necesitamos mucho discernimiento de parte del Señor. Si nosotros le pedimos discernimiento a Él, buscamos en su palabra, en oración, el Señor nos va a dar. Nosotros lo hicimos junto a mi esposa, y Dios fue bueno porque nos mostró que eran personas de las cuales debíamos separarnos, alejarnos de ellas. Y así que bendito sea el Señor por estas cosas que Él nos permite vivir, porque sé que puede ser de bendición para algún hermano que está de pronto buscando dónde congregarse, o de repente vienen videos, como decía mi hermano Cristian recién, oye, mira este video es interesante, habla de Dios, y en esos videos también hay mucha falsedad. Amén. Eso quería compartir. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Agradezco eso, que haya compartido eso, y como hemos dicho anteriormente, si alguien no pasa tiempo en la palabra, estudiando la palabra de Dios, es un candidato para la decepción. Así que muy importante. Ok, vamos a ir a las últimas tres, que es Gloria, y después el hermano y la hermana que está con el nombre Motorola, y después Mayra. Y ahí vamos a concluir. Adelante, mi hermana Gloria. Ya, hola hermanos, muchas bendiciones y saludos. En realidad he escuchado todo esto porque mi testimonio precisamente va por ese lado. Yo fui católica, mi papá, mi mamá nacieron en cuna católica, estudiaron en la universidad católica, todo en base a lo católico. Pero desde niña yo fui a campañas evangelísticas donde trabajaban mis papás y recibí al Señor a los 5 años. Igual fui a los estudios bíblicos y todo, crecí, pero después en la adolescencia uno sigue siendo católica. Pero a mí me pasó algo, que cuando participaba como catequista, habían cosas que a mí me molestaban cuando decían estos evangélicos. Entonces decía, ¿pero cómo? ¿Evangélico? Entonces, ¿qué son? Hablan de los evangélicos y están diciendo los evangelios. Pero me pasaba que me ardía mi corazón, algo sentía en mi corazón. Y mi vida empezó a cambiar. Fui a la renovación carismática. En la renovación carismática tenía una cosa como una mezcla, como decían los hermanos, entre la meditación, todo esto. Pero Dios me fue sacando de ahí. Hasta que en un minuto yo le dije, Señor, necesito aprender de la palabra. Quiero aprender de la palabra, no por manifestaciones de esto, otro. Y llegué a la Alianza Cristiana y Misionera. Tuve un muy buen pastor que me guió, me enseñó, nos hizo estudios bíblicos, todo.
participé mucho del tema de la iglesia, aprendí bastante, me bauticé el año 2010, como debía ser, por inmersión. Mi vida cambió ahí, pero Dios también me fue entrenando en la Biblia. Por eso cuando los hermanos decían eso, me acordaba de primera, como venía algo de eso, como la defensa del Evangelio, por eso en 1 de Pedro 3:15 dice, instruye a estar siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a todo aquel que pida razón de la esperanza cristiana. Tuve choques con mi familia, toda católica. Había momentos en que me sentía como que me decían, ya viene esta loca. También voy a decirlo con testimonio, el hermano de mi madre se convirtió a Cristo hace tiempo y mi tía oraba por nosotros. Y gracias a esas oraciones nos convertimos, mi mamá, mi hermana, mi sobrina y yo, pero mi papá no. Pero, ¿qué pasó ahora? Mi tío y mi tía que eran cristianos, su hijo es homosexual. Pero siempre se callaron con nosotros, sabiendo que no estaban en lo correcto. Mi tío falleció por las causas de enfermedad, pero no hubo una sinceridad. Entonces mi mamá dice, ¿pero cómo? La pregunta de las personas que no son cristianas se dicen, ¿pero cómo ellos conocen la verdad? Entonces, hoy día estamos en una especie de situación compleja en cuanto a la defensa, pero gracias al Espíritu Santo, que nos permite a nosotros argumentar cuando no lo tenemos, porque a veces me ha tocado que a veces voy en un lugar, en un bus, me pasó un día, y el Espíritu Santo me dijo, háblale a esa niña. Y yo decía, pero ¿y si dice que estoy loca? No sé, capaz que no sé. Me puse a cuestionar. De repente ella me habló, yo le dije, haz algo para que ella me hable, y me habló. Y empezamos a conversar y ella tenía que ir a hacerse un examen. Y yo le empecé a hablar de Jesucristo y le dije, ¿quieres que ore por ti? Me dijo, sí. Entonces, se necesita esa sensibilidad, esa obediencia al Espíritu Santo, obviamente unido a la palabra. Entonces, hemos estado viviendo un proceso como familia y a la vez también mi vida ha sido un proceso de trabajo que el Señor ha puesto en mi corazón y sé que a todos nos cuesta. A mí me costó en un principio mucho porque como escuchaba una hermana, se ríen, se burlan, te dicen, mira, dice esto, no digas esto otro. Tengo un tío que es político, que es de una tendencia izquierdista y un día me dijo, mira, en mi casa no se habla ni de política ni religión. Bueno, me tengo que callar, aunque yo sabía que no habían cosas que no correspondían a la fe. Entonces, siempre vamos a tener choque con las personas que amamos, con las personas que queremos, incluso con amigos que a veces, como decía un hermano, pueden estar como errados, andan en otra, y también te van a decir, pero mira, Dios es amor y Dios es aquí, es allá. Pero Dios es fuego consumidor, Dios es que nos corrige, porque dice Dios al que ama corrige. Pero estamos en un mundo donde parece que a los cristianos se nos está empujando a querer amordazarnos. Y ahí donde he escuchado a los hermanos y tienen razón, necesitamos ardientemente la palabra. Y para no caer en estas circunstancias como la nueva era que se introdució en la Iglesia Católica, en la Iglesia Cristiana, tenemos filosofías que se han puesto en la Iglesia Evangélica. Me he fijado que antes nosotros cuando comenzamos en la Iglesia Evangélica cantábamos himnos, himnarios. Hoy día es bandas, música, luces. Entonces la gente dice, es como estar en el mundo. Entonces, todas esas cosas están causando confusión a muchas personas. Y aquí es donde se necesita la palabra y el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, verdad y en espíritu. Amén. Es por eso que lo necesitamos como nunca. El apoyo, el amor. Porque Jesús dijo que también tenemos que obrar en amor, en respeto al otro, pero, como dice la palabra, con mansedumbre. Que el Señor nos ayude, porque a veces nos cuesta. Sí. Claro que sí, gracias mi hermano. Gracias más por compartir, es verdad. Muy agradecido, gracias.
Los hermanos con el nombre Motorola, si pueden abrir su micrófono y dan su nombre, por favor. Buenas noches, mis hermanos. Mi nombre es Ronald y acá está mi esposa Patricia. Hola, hola, saludos. Un gusto en conocer de Cristian. Siempre seguimos la enseñanza del doctor Baruch y también cuando algunos videos que sale contigo enseñando la palabra de Dios. Y agradecemos por su vida al Señor, por la vida de ustedes. Bueno, lo único que quería agregar es, bueno, de todo esto que estamos hablando y sabemos todas las cosas que están pasando actualmente en el mundo, como tú, Cristian, lo decías al principio, pero son cosas que ya el Señor nos había advertido desde antes, ¿no? Porque Mateo 24, verso 24, el mismo Señor dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, dice, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Desde ahí el Señor nos está advirtiendo, ¿no? Todo esto que iba a venir. Por eso Pablo también en Colosenses, capítulo 2, verso 8, nos dice, ¿no? Que miremos que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces, mi hermano, para terminar, de hacer breve esto, lo único que tenemos nosotros, toda la revelación que el Señor nos ha dado está en este libro, ¿no? Acá está su palabra. Y lo único que tenemos que confiar y estar seguro de que lo que va a suceder, o lo que ya el Señor nos ha revelado, porque Él dijo que todo le revelaría a sus siervos, ¿no? Está en este libro, que es la palabra de Dios, ¿no? Y solo en ella podemos confiar, nosotros no podemos confiar en cualquier otra persona que hablen cosas que no vienen, no concuerdan con la palabra de Dios, ¿no? Claro que sí. Entonces lo único que tenemos que hacer como hermanos es seguir, pues, instruyéndonos con la palabra de Dios, ¿no? Y solamente confiar en ella, ¿no? Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias por compartir y amén. Completamente de acuerdo. Muchas gracias. Vamos a ir a las últimas dos personas. Laura Rojas, porque la veo caminando ahí, y después terminamos con Mayra. Adelante, Laura. Sí, sí, señor. Muy buenas noches, bendiciones para todos. Yo desde hace rato los sigo, pero los sigo en secreto. Me conecto con ustedes en YouTube. Me gusta mucho, mucho aprender de ustedes. Le doy la gloria y la honra al Señor de que sean tan valientes eh, en estos tiempos tan difíciles. Yo tengo una pregunta, pastor. Eh, yo sé que yo soy salva solamente por gracia, por misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que es absolutamente inmerecido. Yo no lo merecía, pero el Señor le complació. Y eso es algo que aún apenas después de 7 años de que el Señor me salva, pues lo puedo lograr como ya aterrizar. Tengo una pregunta. Es verdad, o sea, ¿cómo guardo el Shabbat? O sea, yo pierdo mi salvación por no guardar bien el Shabbat. No entiendo mucho eso. Yo siempre estoy como muy pendiente de las festividades del Señor y estoy súper ahí en la jugada, pero no sé, la parte del Shabbat me cuesta como mucho, pastor. Ok, bueno, muchas gracias. Espero que tenga cuidado si está caminando, corriendo, hermana. Mire, lamentablemente, y esto lo digo con amor, que hay tanta enseñanza falsa también por gente que no sabe la palabra o que tienen a Israel como un ídolo, que empiezan a decir esas cosas que si es que tú no observas el Shabbat, que pierdes tu salvación. Esa es una falsa enseñanza. Incluso lo hemos dicho con Baruch. Colosenses 2, 16 y 17. Hermano Namur, no sé si tienes tu Biblia, hermano, leer Colosenses 2, 16 al 17, por favor. Esto es muy importante, hermano. ¿Ok? Amén. Leemos entonces en el nombre de Cristo Jesús. Versículo 16.
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Muchas gracias, mi hermano. La palabra ahí original es el Shabbat, que no podemos juzgar a nadie. Así que si cualquier persona está enseñando que si usted no observa Shabbat, que pierde su salvación, es una enseñanza falsa y peligrosa. Ahora nosotros, Margarita y yo, y muchas personas en este grupo, por supuesto, observamos el Shabbat. Lo observamos porque es un honor a Dios, el reposo, el descanso. Si el Señor nos dijo en Génesis que Él santificó ese día, es por algo, ¿ya? Y nosotros somos bendecidos cuando observamos el Shabbat de la mejor manera posible. No lo hacemos de una manera religiosa, porque observar el Shabbat en estos días no se puede hacer como lo hacían en los tiempos del Señor. Pero usted, siempre recomendamos, si pueden observar el Shabbat, hágalo, ¿ok? Pero no es cuestión de salvación, ¿ok? O como muchas personas que nos han escrito, y por eso que hicimos un video con Baruch sobre esto también, que muchas personas dicen, pero si ustedes no apoyan a Israel, pierden su salvación. Baruch, él mismo dijo, eso es falso. Sí, por supuesto. Que nosotros, por supuesto, somos bendecidos cuando bendecimos a Israel, que tenemos que orar por el pueblo de judío y de Israel, por supuesto, pero no somos salvos porque apoyamos a Israel. La salvación viene solamente por gracia en fe en Jesucristo y en Él solamente. Amén. Así que esas son enseñanzas falsas, hermanita. Rechácenlas. Usted es una nueva creación en Cristo. El Señor la ama y nada nos puede separar del amor de Dios. Amén. Amén. Amén, amén, pastor. Ay, no sabes la carga que me quitó de encima. Venía atormentada todo el día. Yo, Señor, háblame, por favor, háblame. Y entré a la conferencia y estoy muy agradecida. Dios los bendiga abundantemente. No, ningún problema, mi hermana. Gloria a Dios por eso. Y el diablo es así. Él ataca con mentiras. Le gusta condenar a la gente, pero el Espíritu Santo trae convicción. Y hay una gran diferencia. Dígame. También tienes cuidado con lo que escuchas y a quién escuchas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchos lobos con, ¿cómo se dice? Sí. En las ovejas. Entre las ovejas, y que tengas mucho cuidado. Siempre trae, si escuchas algo, anda la palabra de Dios, confírmalo. El Espíritu Santo siempre te va a guiar a la verdad porque Él quiere glorificar a Cristo y Él es el que trae también para descubrir los que son falsos, los que están engañando a la gente. Así que ten mucho cuidado con eso, ¿ya? Amén. Y siempre hemos dicho en el pasado, y este es un dicho, no es bíblico, pero les voy a compartir esto nuevamente. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, está aquí en la Biblia, ¿ya? Amén. Si quieres escuchar la voz de una manera audible, simplemente tienes que leer la Biblia con voz alta, ¿ok? Porque todo está aquí, en la palabra de Dios. Tienes que rechazar a todo lo otro. Sí. Amén. Sí. Vamos a terminar Amén. con Mayra. Mayra, adelante, puede abrir tu micrófono. Buenas noches, hermano. Bueno, yo le voy a hacer unas preguntas para que me dé un consejo. La primera pregunta es, ¿qué le puedo decir a una dama que ella dice que es normal que ella trabaja y su esposo se quede en casa? ¿Ya? O sea, que ese rol es normal ahora en día y que eso no pasa nada. Yo creo que no es normal, pero bueno. Otra pregunta es, Perdón, déjeme contestarle esa primera pregunta. Ya. Ahora, siempre hay algunas circunstancias porque a veces el hombre no puede encontrar trabajo, eso lo entendemos, pero si él simplemente quiere estar en la casa y la mujer trabajando, es un flojo. Es un flojo. Si no hay otra razón. Si no hay otra razón. Puede haber una razón médica, puede que esté pasando por una prueba, pero en sí, si no hay otro motivo de que él simplemente quiere dejar a su esposa trabajar y él se quiere quedar en la casa, es un flojo. Es bien claro. ¿Una cita bíblica que le pueda recalcar? Una cita bíblica. Le voy a buscar una, pero sería la próxima palabra.
Pregunta. Otra pregunta, ¿cómo le puedo aconsejar a una madre soltera para que eduque a hijos varones? ¿Para que cómo? Para que eduquen a los niños hombres, de la mamá. Porque Le voy a buscar una cita a la otra. Estoy aquí feliz que Namur o Luis o a ver, cualquier persona quiere contribuir a esa respuesta. No sé, va a dar una respuesta. No apures. Otra pregunta, hermano. Yo un día escuché me parece que usted hizo un video junto con el hermano Baruch que decía que la mujer no puede enseñar en una congregación. Eso también va para, por ejemplo, si yo soy administradora y dirijo hombres, ¿estaría mal? Vamos en orden, primero que nada. Vamos a la escritura que usted pidió. Segundo Tesalonicenses 3:10. Okay, eso es para el hombre para que trabaje. Primero Timoteo 5:8 también. Y cuando vemos el principio de la Biblia en Génesis 2:15, nos dice que el Señor tomó al hombre y lo puso a trabajar en el jardín. No dice que lo puso a la mujer a trabajar en el jardín. Ah, ya. Así que esos son algunos versículos que puede usar. Ahora sobre las mujeres. Nosotros no hemos dicho que la mujer no puede enseñar. Lo que la palabra dice que una mujer no puede ser anciana o pastora y tener autoridad sobre los hombres en la congregación. Nosotros conocemos mujeres que son una bendición tan grande a los niños, porque las mujeres pueden enseñar a los niños y a otras mujeres también, un grupo colectivo de mujeres. O incluso individualmente. Eso es permitido, el Señor va a bendecir a la mujer cuando hacen eso, pero simplemente es bien claro que la mujer no puede ser pastora y tener cargo o autoridad sobre el hombre en la iglesia. Exacto. Hermano Cristian, disculpe con respecto, porque usted pidió algún apoyo para darle el versículo a la hermana acerca de las mujeres, cómo criar un hijo varón. Sí. Recordemos que en el libro de Timoteo, en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 5, son la madre de Timoteo y la abuela quienes le enseñan una fe sincera y no fingida, y no el padre, porque el padre recordemos que era griego. Entonces ese me parece que es un buen versículo para que esta hermana críe a su hijo. Sí. Ok, sí. perfecto. Gracias. La hermana Elizabeth también tenía que... Manita Elizabeth, ¿usted quería contribuir algo también sobre eso o le puedo seguir diciendo a Mayra sobre una escritura? Sí. Quería, pues yo soy madre cabeza de familia y crié 2 varones y uno ya está casado y está bajo la palabra de Dios y el otro que les comentaba que ahorita está Dios haciendo milagro y yo pienso que nosotras como mujeres solas primero tenemos a Dios, al Señor Jesucristo como nuestro esposo guía, pero la palabra de Dios y el ejemplo. En el momento en que yo decidí entrar a conocer al Señor Jesucristo, creo que mi mejor herramienta como mamá sola era darles ejemplo, alejar del mundo, que me vieran apasionada por la palabra y en este momento ellos me ven que estoy apasionada. Entonces creo que eso es lo mejor. Yo no puedo darles videazos ni... De hecho, hoy hablábamos con mi hijo ese tema. Él me decía, mami, yo me sentía hipócrita, yo me sentía que no era... me sentía que estaba como que haciendo cosas por ti o por quedar bien, pero yo no me sentía con la relación con Dios. Y obviamente uno cae en ese error, ¿no? Que a veces uno los lleva a la iglesia y entonces tienen que hacer y tienen que esto, pero hoy pude decirle a él, tienes que nacer de nuevo. Y eso ha sido para mí un proceso de madurez espiritual para poder sentarme y decirle a mi hijo hoy qué es nacer de nuevo y quién es realmente un creyente y que vamos a esperar en su palabra. Pero todo esto, llegamos a este punto, es porque yo decidí de verdad darles el ejemplo y cada vez que hablo con ellos,
les hablo de estas reuniones, les hablo de mi devocional, les hablo de lo que Dios hace, les hablo de cómo aprendo a través de su palabra y cómo lo conozco a través de su palabra. Y ellos se han dado cuenta sencillamente que Dios no me ha dejado nunca y que ellos son parte de ese milagro, sin necesidad de estar, tiene que hacer y tiene que leer y tenemos un proceso. Entonces creo que lo mejor es el ejemplo. Amén. Bien dicho, hermana. También hermana Diana y Namur le pusieron otras escrituras también en el chat, hermana Mayra, que usted puede usar de referencias. ¿Ok? También, entonces, una mujer sí puede ser jefa de varones en una empresa, eso sí estaría bien. Sí, por supuesto. Ah, ya. Y por ejemplo, un libro de la Biblia, ¿qué libro de la Biblia se le puede recomendar para que lea un varón y que se pueda educar de acuerdo al rol que Dios le colocó como varón en esta tierra? De Génesis a Apocalipsis. Toda la Biblia le digo que lea. Ya. No Ya, es esas uno, mi serían hermana, todas las preguntas. son 66 libros que tiene que leer. Amén. Ah, ya. Amén. Muy importante. Ya, gracias. Ok, bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios, sus preguntas, muy amable. Vamos a terminar ahora con un tiempo de oración, que es muy, muy importante. Me gustaría que también oráramos por nuestra hermana Patricia. Oremos juntos. Gracias, Padre. Padre, venimos ante tu presencia, alabándote, Señor, dándote las gracias por este tiempo, Señor, donde hemos glorificado tu nombre. Hemos, Señor, enfocado en tu palabra y tú has sido glorificado. Y te traemos nuestra hermana ante tu presencia, Patricia. Tú la conoces, Señor. Tú sabes lo que ella necesita en la sanidad en su ojo, Señor, y estamos unidos en fe en el poderoso nombre de Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Que tú la toques en este momento, Señor, y que le des sanidad, completa sanidad, a la córnea, el ojo completo, a la vista, y para que tú seas glorificado, Señor. Estamos todos unidos, un solo cuerpo, en fe, confiando en ti, Señor, en tu poder, en tu palabra. Enviamos tu palabra y sabemos que tú traes sanidad, Señor. Y te alabamos y te damos las gracias. En fe creemos. En fe te glorificamos y te alabamos, Señor. Esto oramos en el poderoso nombre de Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. 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 Gracias, Padre. También vamos a terminar en oración. Gracias, Padre, te damos las gracias nuevamente por este momento, Señor, por cada persona que está presente hoy, hasta los niños también que están presentes. Te damos las gracias, te pedimos tu bendición y tu protección sobre ellos. Te damos las gracias, Señor, por cada persona representada aquí en su hogar. Te pedimos, Señor, que tu paz esté sobre cada hogar, que tu bendición esté sobre cada hogar. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos por cualquier persona que necesite sanidad, una provisión financiera, que es cualquier pedido que ellos tengan, cualquier prueba que estén pasando, Señor, que tú les des la bendición que ellos necesitan, Señor. Y oramos sobre todo nuestros hermanos y hermanas aquí ahora, como nos dice en Números 6, que el Señor te bendiga y te cuide, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, y que el Señor alce su rostro sobre ti y te dé shalom, paz. Esto oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, y todo el cuerpo de Cristo dijo amén. Amén. Y amén. Amén. Amén, amén. Bendiciones, hermanos y hermanas. Amén. Gusto Amén, bendiciones. Amén. Nos juntamos en 2 semanas. Gracias. Bendición para todos. Gracias por la palabra. Amén, bendiciones, bendiciones, amén. Chao, bendiciones.